Buenos días a los jóvenes, espero que estén muy bien, espero que hayan podido resolver su guía. Ahora vamos a arrancar con la resolución. Antes de comenzar me gustaría repasar tres propiedades que, si bien no son todas las que hemos visto en la unidad, son las principales que nos van a ayudar a resolver los ejercicios que les he dejado en la guía número 2. Primeramente, tenemos esta de acá, que es la que más vamos a utilizar, en la que nos dice que un ángulo inscrito mide la mitad de un ángulo central que subentienden el mismo arco. En otras palabras, me está diciendo que si existe un ángulo central y un ángulo inscrito que subentienden este mismo arco de acá, o sea, que comparten el mismo arco, van a cumplir esta relación en el que el ángulo inscrito, recordemos, aquel que tiene el vértice dentro de la circunferencia, va a valer la mitad que aquel ángulo central, cuyo vértice, obviamente, como dice el nombre, va en el centro. Pasamos a la siguiente propiedad, en la que nos dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Qué es una semicircunferencia? Es la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este postulado de acá? Es que si tenemos un triángulo que todos sus vértices están en la circunferencia y fíjense acá, cuya hipotenusa pasa por el centro, como dije recién, este ángulo de acá será recto, independiente si su vértice está por acá o está por acá, el ángulo siempre va a ser recto. Por último, este de acá, en el que me dice que si dos o más ángulos inscritos comparten el mismo arco, ojo, comparten el mismo arco, van a valer lo mismo. Bien, dicho esto, comenzaríamos con la resolución. Arrancamos con los primeros ejercicios. Este lo vimos en clases, no deberían tener problema, sin embargo lo vamos a repetir. ¿Qué nos dice? Primer paso, siempre lo primero es anotar los datos, ¿ok? Eso nos ayuda a visualizar mucho mejor el ejercicio. Por lo tanto, vamos a partir que la circunferencia de centro 0 o de centro O, el que está ahí, el segmento AC y BD son diámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que este de acá, este de aquí y el de acá son radios. Y si son radios, miden lo mismo. ¿Ok? Ahora, dice que si el ángulo DOC, DOC, mide 80, o sea que este ángulo de acá mide 80. ¿Cuánto mide el ángulo ABO? ABO. Me están preguntando por este ángulo de aquí. Ok. Recordemos esta propiedad de acá. Todo ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central, o al revés, todo ángulo central mide el doble de un ángulo inscrito, que subentiende el mismo arco. Ahora, siempre que yo tenga esta forma de acá, el ángulo opuesto va a valer lo mismo. Por lo tanto, si ese mide 80, este de acá también mide 80. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, ese lado mide lo mismo que ese lado. Eso quiere decir que el triángulo es isósceles.
Si estos dos lados miden lo mismo, los dos ángulos también miden lo mismo. Por lo tanto, este también va a valer x. Y por último, sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo debe sumar 180. Por lo tanto, si yo sé que x más x, ¿no es cierto?, más 80, a ver, debe darme 180, que es la suma de los tres. Yo con un cálculo rápido digo 180 menos 80 va a ser 100 y que por lo tanto 2x es igual a 100. Y si 2x es igual a 100, un solo x es igual a 50 grados. Por lo tanto, letra E es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Marca de agua, créditos, Preuniversitario Pedro de Valdivia. Los ejercicios no los inventé yo, pero los ocupamos igual para la clase. Ahora bien, la circunferencia de centro cero, nuevamente, o de centro O, el diámetro de B, ojo, me está diciendo que es un diámetro, de la figura 2. ¿Cuánto mide el ángulo COA? Ya, chiquillos, pueden haber muchas formas de sacar esto de acá, pero yo les voy a indicar la manera quizás más sencilla de verla en un principio, en la que la podemos sacar. Quiero que miremos bien acá. Recordemos siempre esta de aquí, que nos va a ayudar prácticamente en todos los ejercicios que tengamos en la guía. Nos dice que si este ángulo de aquí mide algo, el de acá mide el doble. 2 alfa le vamos a poner. Ok, no se nota mucho. Vamos a ver qué podemos hacer. 2 alfa. Queda más o menos lo mismo. Intentémoslo una última vez, y es que no lo dejaremos tal cual como está. Y ustedes tendrán que completarlo en su cabeza. 2 alfa. Ya, chiquillos, ¿qué vamos a hacer acá? El círculo, perdón, la circunferencia completa, sabemos que tiene que medir 360. Entonces, a este cachito de acá, a ver, si quisiéramos una circunferencia completa, aquí, todo esto debería medir 360. Pero, si sabemos que este cachito mide 2 alfa, este pedazo de acá tendrá que medir, a ver, ¿podré escribir? Debería. Resaltar, editar, polígono. Disculpen, chiquillos, a mí me pilla la tecnología. Ya, perfecto. Entonces, este cachito de acá tendrá que medir 360 menos 2 alfa. No puedo poner alfa en el computador, así que vamos a reemplazar esto de aquí por A. Bien, eso mide este cachito de acá. Ahora, yo también sé que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, o sea, figura de 4 lados, tiene que medir 360.
O sea, ese ángulo más ese ángulo más este ángulo más este de acá deben medir 360. Entonces, esto por aquí voy a poner que es el... no tengo cómo poner la figura de ángulo, pero ángulo COA. COA. Vale eso. Ahí, para que quepa todo. Ya, chiquillos. Ahora abajo, yo sé que este ángulo de acá, alfa, más este de aquí, que mide 30, más este de aquí, que mide esto de acá, acordémonos. O sea, este mide 360 menos 2 alfa, más el último que mide 40, tiene que sumarme en total los cuatro ángulos 360. Yo voy a hacer un despeje simple acá abajo, ¿ya? Y voy a decir que que menos A más sumo 30, 360 y 40 me va a dar en total 430, tiene que ser igual a 360. Si yo hago un despeje simple, voy a obtener que 430 menos 360 es igual a alfa y que por lo tanto 70 es igual a alfa. Bien, ¿cuál es el punto acá? Alfa mide 70, pero si no se recuerdan, acá me están pidiendo cuánto mide COA. COA. Y este mide 2 alfa. Por lo tanto, va a ser el doble de 70, que vendría siendo 140. Este de aquí. Pasamos al 3. Si se dan cuenta, son súper fáciles y súper lógicos. No hay que calcular prácticamente nada. Y hasta ahora solo hemos necesitado resolver con una propiedad. Nada más que una. Volvamos acá. En la circunferencia de centro 0, la figura 3, ¿cierto? Centro O, el ángulo BAC, recordemos que el del medio siempre es el vértice, el del medio, BAC, ¿ok? Más BDC, si yo los sumo me dan 80. Pero ojo acá, tienen el mismo arco. Y recordemos que por esta propiedad de acá, si dos ángulos inscritos tienen el mismo arco, significa que son iguales. O sea que ese ángulo y ese ángulo son iguales. Y si los dos me suman 80, la única medida posible para estos ángulos es que midan 40. 40 y 40. Ahora bien, fíjense en esto. Si el ángulo inscrito mide 40, por esta propiedad de acá, el ángulo central mide el doble. Entonces, si ese mide 40, este ángulo de aquí mide 80. Y listo, se acabó. No hay más que hacer. Vamos a la siguiente. Este de acá se ve feo, pero no tiene ninguna ciencia. O sea,
no tiene ninguna complejidad extra. Solamente hay que recordarnos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe medir 180. Vamos con los datos. Nos dice que O y O', son centros de las circunferencias. Si el ángulo DAC mide 40, ok, 40, vamos a agrandar un poquito la figura para que se me sea más fácil dibujar. ¿Cuánto mide el ángulo ADC? El ángulo ADC. Me están preguntando entonces por este ángulo grande de acá. Eso es lo que yo estoy buscando. Bien, voy a rayar en este sector de acá, así que todavía no voy a ubicar la X. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Si se fijan, este de acá es un ángulo inscrito. ¿Y qué subentiende este arco de acá? Por lo tanto, este ángulo central va a medir el doble, o sea, 80. Aquí tenemos un primer dato, 80 grados, y que ese de acá mide 40. Ahora, yo tengo una propiedad acá, en el que dice que si yo tengo un ángulo inscrito en una semicircunferencia, de esta manera, me forma un ángulo recto. Por lo tanto, si se fijan, tengo el ángulo inscrito en una semicircunferencia. ¿Por qué? Porque pasa por el centro. Tiene que pasar por el centro. Me va a formar un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo de aquí es un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. Y listo. Ese mide 40, ese mide 90, y si hay que completar 180, 90 más 40 son 130, y para completar los 180, yo debo poner acá el ángulo que necesito, 50 grados. Bien, ahora quiero que presten mucha atención acá. Voy a ver si puedo cambiar el color. Acá. A ver, un verdecito para que se note. Este de aquí mide 50, pero recordemos que el ángulo extendido siempre va a medir 180. Entonces, para completar la extensión, si ese mide 50, el de acá tiene que medir lo que falte para llegar a 180. O sea, 130 grados. Ya. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Asumo que no. Voy a deshacer el último para no confundirlos. Así que vamos a ir acá. Voy a intentar dibujar mejor ese 50. Ya, para que se note un poquito más. Perfecto, acá. Ahí. 50. Ahora quiero que miremos aquí. Este ángulo de aquí mide 50. ¿Ok? Quiero que prestemos atención acá. Y si se fijan, este es un ángulo central. Es un ángulo central que subentiende, voy a escribirlo con verde para que se pueda entender, este arco de acá. Este arco de acá. Entonces, este ángulo, que mide 50, subentiende este arco, que es el mismo arco que va a subentender este ángulo de aquí.
Entonces, ya lo tenemos casi listo. Si este mide 50, este de acá va a medir la mitad del ángulo central, o sea, 25 grados. Y eso está en su respuesta C. Ya, chiquillos, voy con una más. Aquí. Esta de acá es sencilla. Es solamente análisis. Y ni siquiera análisis. Es establecer una relación. Quiero que miremos la figura. Dice, en el centro de la figura, el centro 0, perdón, en la figura de centro 0, la circunferencia de perdón, niño, miren la hora, son las 1 de la mañana. En la circunferencia de centro O de la figura 5, ¿cuánto mide el ángulo OPR? Entonces nos está diciendo que eso es un centro y nos está pidiendo que midamos el OPR. Por lo tanto, esto de acá, X. Ya, chiquillos, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy, muy simple. Primero, este de acá es un ángulo recto. Por lo tanto, el de acá también va a ser un ángulo recto. ¿Ok? Porque recordemos que son ángulos opuestos. Los opuestos siempre son iguales. Al menos en el caso de los ángulos. ¿Ok? Teniendo esto, miremos acá. Este es inscrito y este es central. Por lo tanto, el central va a medir el doble del inscrito. 140. Y si es que yo tengo que completar esta parte de acá, recordemos que me tiene que sumar 180. Por lo tanto, lo que me falta es 40. Ese es un ángulo recto. Por lo tanto, yo sé que ese mide 90 grados. Y lo que me falta, o sea, ya tengo uno de 90 y otro de 40. Y lo que me falta para llegar a 180, no lo voy a escribir porque se me hace muy difícil, son 50 grados. Y ahí tenemos nuestra respuesta, la letra D. Ya, voy a pausar aquí. ¿Qué hice? No, no, ahí nomás. A ver, cerrar. Entonces, ya, jóvenes. Vamos con la segunda página de la guía. Dice, en la figura, perdón, en la circunferencia de centro O de la figura 6, el segmento CA, AB, AB y CB son secantes. Si alfa mide 80, ok, vamos a ponerle por ahí el tiro 80 grados, y beta mide 50, o sea, el de aquí mide 50 grados. ¿Cuánto mide? O sea, el ángulo X es igual a. O sea, me piden la medida del ángulo X. Estos son mis datos. Y esto de aquí, chiquillos, van a darse cuenta que está muy fácil. Recordemos, ángulos opuestos miden lo mismo. Si ese mide 80, este de acá mide 80.
Si ese mide 50, este de acá mide 50. Listo. Acá tengo un triángulo. Por lo tanto, esto me tiene que sumar 180. Lo que me va a faltar aquí va a ser 50. Porque ese 50 más ese 50 más ese 80 me dan 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Por último, si este de aquí mide 50, el de aquí mide el doble, o sea, 100. Vamos con la 7. Dice, en la figura 7, O es el centro de la circunferencia. O es el centro de la circunferencia. Si el ángulo ORQ mide 36, y el ángulo ROP mide 54. ¿Cuánto mide el ángulo RTP? RTP. Me están preguntando entonces por la medida de este ángulo de acá. Ya, chiquillos, como es costumbre, solo estamos ocupando tres propiedades. La primera, la más obvia, la que hemos ocupado en todo momento. Esta de aquí es un ángulo inscrito. Y este de aquí es un ángulo central. Entonces yo voy rellenando los datos que conozco. ¿Ok? Y que subentienden este mismo arco de acá. Por eso lo estoy subrayando. Ahí. Si ese mide 54, este de acá mide la mitad. O sea, 25, 26, 27 grados. Ahora, estoy listo. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber, o sea, lo que puedo obtener con estos dos datos es la medida de este ángulo. 67 más 36 me da un total de 63. Y por lo tanto, lo que me falta para llegar a 180 son 117. Ahora, este ángulo mide 117, pero en este ángulo grande de acá, a ver, vamos a borrar este dibujo de acá, ese de ahí, listo, borrado. Para completar la medida de este ángulo, yo le tengo que completar 180. Entonces, aquí va a haber los 63 que me faltan para llegar a 180. Y si es que a mí me piden la medida del ángulo PTR, ese ángulo mide 63. Vamos con el 8. Si se dan cuenta, son súper rápidos de hacer. Lo único que hay que tener claro son esas tres propiedades. Me parece que hay uno, creo que es el 12, en el que hay que conocer una propiedad más, pero ese lo más probable es que no entre en la prueba. La circunferencia de la figura 8, esta es la figura 8, el ángulo ACD mide 10. Partamos poniendo eso. ACD mide 10. Voy a agrandar el tiro porque es pequeño el espacio que tengo. Entonces S mide
10. El arco BC mide 100. El arco BC, ese arco de ahí, mide 100. La medida del ángulo X es... Ya, chiquillos, nosotros podríamos vernos tentados a decir de que esto de aquí mide 100 porque es la medida del arco, pero este punto de acá no está en el centro. La verdad de las cosas es que imaginemos que el centro está por acá y que si ese mide 100, será este ángulo el que mide 100. Pero aquí podemos sacar otro dato. Si se fijan, este ángulo de aquí está inscrito y tiene que medir la mitad del ángulo central que subentiende el mismo arco, o sea, este arco de acá. Y si este ángulo tiene que medir la mitad de este arco, va a medir 50. 50 más 10 son 60. El que me queda aquí entonces son 120. Y aquí lo que me falta para llegar a los 180 van a ser los mismos 60 que tengo acá. X igual 60. A ver, estoy corroborando con mi guía por si acaso, chiquillos. Claro, sí, es 60. Vamos a la de abajo. En la figura 9, el ángulo BCA mide 40 grados y el ángulo CDB mide 30. ¿Cuánto mide el ángulo ABC? ABC, o sea, ¿cuánto mide ahí? Sí, no, está bien, todo esto de acá. Ya, chiquillos, no me queda más enunciado, ¿no es cierto? No. Ya, partamos. No tengo muchos datos, pero sí tengo dos cosas de las que afirmarme. Quiero que miremos el ejercicio anterior. Si se fijan, el ángulo inscrito mide la mitad del arco que lo subentiende. ¿Ya? Porque el arco mide lo mismo que el ángulo central. Entonces, significa que ahí está. Significa que este arco de acá va a medir el doble del ángulo inscrito. O sea, 80 grados. Y este arco de aquí va a medir el doble de este ángulo inscrito. O sea, 60. Y ahora yo quiero averiguar cuánto mide esta X. 60 más 80 me da 140. Y para completar los 360 de la circunferencia completa, tengo que restar 360 menos los 140. Y eso me va a dar que todo este arco de aquí mide 220. Pero, lo que me interesa a mí es este ángulo inscrito de acá. Y por lo tanto, si todo este arco mide 220 y el ángulo inscrito mide la mitad, este ángulo va a medir 110.
respuesta que está aquí, 110. Vamos a ir a la siguiente. En la figura 10, o sea, la figura que está acá, el segmento MQ es diámetro. ¿Qué significa eso? Que pasa por el centro. Y TNQ, aquí debería ir la N, vamos a ponerla. A ver, pongámosla con negrito. TNQ mide 16. Vamos a agrandar para poner al tiro porque es un ángulo pequeño. 16. ¿Cuánto mide el ángulo MQT? MQT. Listo. Este es el ángulo que estoy buscando. Primero, quiero que miremos acá. Nos dice que el segmento MQ es diámetro. O sea, que esto pasa por el centro. ¿Y qué significa eso? Que podemos ocupar esta propiedad de aquí, que nos va a decir que este ángulo es recto. Por lo tanto, este ángulo de aquí, en rojito, este ángulo de aquí es recto. Tengo un dato importante. Vamos con el otro. Este 16 subentiende este arco de aquí. Y con esta propiedad de acá, podemos saber que estos dos ángulos inscritos, que subentienden el mismo arco, son iguales. Por lo tanto, este de acá también vale 16. Y listo. Si se fijan acá, estamos formando un triángulo. Ahí se me pasó para arriba. Estamos formando un triángulo. Ahí, ahí y ahí. Y por lo tanto este X va a ser lo que le falta a este triángulo para llegar a los 360. Eso de ahí es un 16, no un 61. Y entonces, 90 más 16 son 106. Y para poder llegar a los 180, yo necesito 74. Por lo tanto, el X es igual a 74. Ahí está. Y vamos en el 10. Ahora vamos con las últimas 5. ¿Qué dice? En la figura 11, O es centro de la circunferencia. Ahí está. Si se sabe que BE es paralela a CD, y el ángulo COA mide 110. ¿Cuánto mide alfa? Bien, para este de acá tenemos que aplicar una propiedad que no recuerdo en qué curso se ve, pero se ha visto anteriormente. Quiero que miremos aquí estos ángulos. Estas son rectas paralelas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ese ángulo, alfa, mide de lo mismo que este ángulo de acá. Por transitividad de las rectas paralelas. Y, a ver, voy a hacer el dibujo de una mejor manera para que se entienda mejor.
porque esto de aquí debiese ir ahí, recto, hacia arriba. Recto, ahí. Y ahora, estos de aquí deben ser iguales. Alfa. Ahora bien, y aquí viene nuestra propiedad favorita. O es centro. Si se mide 110, este de acá mide la mitad. 55. Y acá tengo que completar los 180. 180 menos 55 son 155. Perdón, 125. Por lo tanto, alfa es 125. A ver, 60, claro. Sí, 125. Ahí está. Alfa es 125. Este era el problema en que les decía que necesitábamos una propiedad extra y que no va a entrar en su prueba, por si acaso. Vamos con otro. En la figura 12, CB es paralela a DA. CB es paralela a DA. Si el arco CD, ok, mide 80. Si este arco mide 80. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Ya. SAE mide 80. Por lo tanto, este de aquí mide 40. ¿Ok? Y por lo tanto, este de acá también mide 40. Ahora, estos triángulos de acá son semejantes. ¿Ya? Es contenido de primero medio. Pero, para no hacerles un caldo de cabeza, vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo, donde estas rectas son paralelas, lo podemos tirar acá. O sea que este igual mide 40. Y si se mide 40, este igual mide 40. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con este, en que lo extiendo para acá, que se mide 40 y que ese igual mide 40. Bien, si esos dos miden 40, son 80, por lógica simple, este de acá mide 100 y el de acá también medirá 100. 100. Ojo acá, no estamos seguros que eso esté en el centro, ¿ya? Solo podemos conocer eso. Pregunta, ¿cuál de estas son siempre verdaderas? 1. Si el ángulo BCA mide 40. BCA, sí, siempre va a medir 40. Si el ángulo BEA mide 80. BEA. Este sí, porque recordemos que tiene que completar esto de acá. A ver, en moradito. Tiene que completar eso de ahí. Por lo tanto, siempre va a ser 100, siempre va a ser 80. Y por último, el arco de A que mida 100. Arco de A. Estaríamos tentados a decir que sí, pero esto de aquí no siempre va a pasar por el centro. No lo sabemos. Entonces, esa propiedad no la podemos saber, o sea, no se cumple para todos los casos.
Por lo tanto, solamente la 1 y la 2. Y esa sería la alternativa C. Vamos de nuevo acá. Estas, como les digo, son pura intuición. Si se fijan, no hemos hecho ningún cálculo complicado. 13. O es centro de la circunferencia de la figura 13. Perfecto. Y nos dice que el ángulo QOP, ya, mide lo mismo que ROQ, listo, es lo mismo que RSO. Que SOR. Bien. Estos miden lo mismo, según el problema. Entonces, para poderlos escribir bien, todavía no. Y nos dice que RSO mide 72. 72. ¿Cuánto mide PTQ? Ya. Y no me entregan ningún otro dato. Miremos acá. Este es un ángulo central. Este es un arco. Por lo tanto, este mide la mitad. Así que, en caso de que este midiese alfa, este de acá mide 2 alfa. ¿Ok? Y los otros de acá miden lo mismo. 2 alfa y 2 alfa. No puedo escribir tan grande como en la pizarra, chiquillos, porque yo estoy del notebook, no tengo tablet. Así que pongan más atención a lo que yo hablo que a lo que estoy escribiendo en la pantalla, porque no se va a entender mucho. Bien, ese de ahí me diría 2 alfa. Este de aquí también. Ya, ojo ahí. Entonces, se me olvidó que es lo que tenemos que calcular. PTQ. Ya. Eso tenemos que calcular. Este alfa de acá. Bien, chiquillos. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente. Fíjense bien lo que voy a hacer. Vamos a escribirlo con verde. Este de acá, este segmento, yo lo voy a extender. Ahí. ¿Ok? Y si se fijan, ahora tengo un ángulo inscrito. Aquí y acá. Con ese punto, ese y ese. Bien. Yo sé que esos son 180. Porque esto es un diámetro. Porque pasa por el centro. Entonces este arco mide 180. Y a la vez, yo sé que este ángulo interior mide 72. Entonces, todo este arco completito, mide el doble de 72. O sea, 144 mide este arco. Por último, lo que me falta para completar los 360 son, a ver si no me equivoco, con 6 son 150, 36. Este arco de aquí mide 36. Este cachito de acá. A ver. Vamos a ponerlo con otro color para que lo podamos notar bien. Este rosado de acá. No se va a notar mucho. Este como verdecito claro. Ya. Este arco de acá mide 36. Tampoco es que se note mucho, pero es lo que se pudo hacer.
Si ese mide 36, el de acá mide la mitad de 36. Y que por lo tanto va a ser 18. ¿Ok? Perdón, me estoy adelantando. Si ese mide 36, el central también mide 36. Ahora sí. Ahora, el inscrito mide la mitad del central. Entonces, ahora sí, el inscrito va a valer 18. La letra E. Ya. Vamos acá. Este también es muy fácil. El arco BC es un cuarto de la circunferencia. O sea, lo primero que yo sé es que esto es un ángulo recto y que esto es una circunferencia. ¿Ya? Entonces, que ese es un radio, ese es un radio y este de acá también es un radio. Y si son radios, son iguales. S con S con S. Si el segmento BD es igual al segmento AD, ya me está diciendo que son iguales, ojo con eso. ¿Cuánto mide el ángulo CAD? CAD, este mismo ángulo que está acá. Quiero que miremos esto. Los tres lados son iguales, o sea que este es un triángulo equilátero, que significa que sus tres lados son iguales y que sus ángulos también van a ser iguales. Así que la única forma para que los tres ángulos sean iguales es que tienen que medir 60 grados, porque 6 por 3 son 18 y ahí me dan los 180 grados que necesito para completar el triángulo. Ahí, ahí está. Ahora bien, ese de ahí mide 60 y si todo esto de aquí mide 90, evidentemente lo que me está faltando es 30. Ahí. Por último, tenemos esta figura de aquí. Nuevamente, solamente vamos a ocupar dos propiedades. Fíjense acá. Tengo este ángulo inscrito, quiero que lo miren, que tiene un vértice acá y que se extiende hasta acá. Hasta ahí y hasta ahí. Y tengo otro ángulo inscrito, que es el X, que tiene ese subentendido. Entonces, voy a tener un arco, que es este, y voy a tener otro arco, que es este de acá. Y que van a estar definidos por lo que tengo aquí también. Recordemos, la medida del arco es la misma medida del ángulo central que lo subentiende. O sea que si este mide 50, este de acá mide 50. Y que por lo tanto A, donde es inscrito, mide la mitad de 50. Así que A vale la mitad de 50, 25. ¿Ok? Ahora fíjense bien, tengo A acá y también es uno central. Entonces el inscrito va a medir la mitad de A. O sea que X es igual a la mitad de A. 25 dividido en 2. Así que X no es nada más ni nada menos que 12
3,5 grados. Ya chiquillos, la idea, ahí estaba la tabla completita, no sé por qué no salió en su guía. No, bueno ya, filo. Quiero que miren bien acá. Esta es la forma de hacer los ejercicios. No se los aprendan de memoria. Yo les voy a poner las propiedades en la prueba. Lo único que tienen que tratar de hacer es seguir los mismos pasos que he estado haciendo yo. Primero, completo los datos que me están pidiendo. Luego pienso en qué es lo que yo puedo completar. Y ahí voy a ponerme a pensar qué es lo que me están pidiendo. Entonces, repaso. Primero pongo los datos que me están entregando. Luego completo yo con los datos que son obvios y al final intento responder la pregunta, ocupando las propiedades que tenemos acá. Espero que les vaya bien, chiquillos. Recuerden mis horarios. Háganme todas las consultas que necesiten para su evaluación. Que estén muy bien. Un abrazo.